Curso de Formación Teológica Evangélica. Doctrinas de la Gracia. Lección 6. Sistemas teológicos acerca de la gracia. Para saber a qué atenerse en esta materia de las doctrinas de la gracia, es muy conveniente conocer los distintos sistemas o explicaciones que se han dado para dar a entender la coordinación que hay entre la acción divina de la gracia y la parte que corresponde a la actividad humana en lo tocante a la salvación. 1. Pelagianismo. Pelagio fue un austero y flemático monje británico, cuyas enseñanzas respecto del pecado y de la gracia eran las siguientes. A. Adán fue creado en una condición natural, ni santo ni pecador, con un albedrío totalmente libre para seguir el bien o el mal. Y era mortal por naturaleza. Decidió pecar, pero su pecado solo le afectó a él. Por tanto, no existe el pecado original hereditario, sino que cada hombre nace en la misma condición moral y espiritual en que Adán fue creado. B. El hombre actual es totalmente libre para el bien y para el mal, pudiendo por sus propias fuerzas evitar todo pecado y alcanzar la salvación eterna. La epidemia de pecado que hay en el mundo se debe a la mala educación, a los malos ejemplos y al hábito o costumbre de pecar. C. Por consiguiente, no es necesaria ninguna gracia interior para poder salvarse, para practicar la virtud y evitar el pecado, aunque pueden llamarse gracias las facultades naturales que Dios nos ha dado, la revelación que nos ha transmitido en su palabra y el ejemplo maravilloso de Jesucristo. D. Los niños que carecen del normal uso del albedrío necesitan ser bautizados para ser consagrados a Dios y poder entrar en el reino de los cielos. Sin duda, así entendió Pelagio Juan capítulo 3 versículo 5. Si no se les bautiza, entrarán también en el cielo, pero participarán allí de un grado inferior de felicidad que Pelagio llamó la vida eterna. 2. Semipelagianismo. Pelagio enseñó sus errores en la misma Roma entre los años 409 y 411, mientras algunos de sus discípulos lo hacían en otros lugares. Su principal adversario fue Agustín de Hipona, quien defendió con energía las doctrinas bíblicas de la gracia. Aunque en 416 fue condenado por los sínodos de Milevi y Cartago, Pelagio engañó al obispo de Roma Zósimo, quien le dio en 418 un certificado de ortodoxia. Finalmente, el concilio de Éfeso le condenó en 431. Pero entonces surgió un movimiento que pretendía salvaguardar el papel preponderante del libre albedrío, sin negar la necesidad de la gracia para salvarse. Este movimiento fue conocido con el nombre de Doctrina de los Marselleses, porque sus principales fautores fueron Casiano, abad de Marsella, Genadio, también de Marsella, Vicente de Lerins y Fausto de Ries, algunos de ellos, por cierto, canonizados como santos por la Iglesia de Roma. Su doctrina era, en síntesis, la siguiente. A. El hombre perdió la justicia original por el pecado y necesita la gracia de Dios para obtener la justificación y por ende la salvación. Pero esta gracia está indiscriminadamente a disposición de todos. La consigue el que se esfuerza por alcanzarla. B. El hombre, con el buen uso de su libre albedrío, simplemente puede pensar, desear, buscar y así merecer de alguna manera, preparándose para ella, la gracia de la salvación. Con esta gracia común puede evitar todo pecado y perseverar por sí mismo, sin ninguna preservación divina, hasta el final en la salvación adquirida, o más bien en la virtud ejercitada. Así, tanto la salvación como la condenación dependen del libre albedrío. C. Los niños que mueren antes del uso normal de la razón
van al cielo si han sido bautizados. Si mueren sin el bautismo, se salvan o se condenan según lo que Dios haya previsto que harían si hubiesen llegado a ser mayores. El semipelagianismo fue condenado por el Segundo Concilio de Orange en 529 y las decisiones de este concilio regional fueron aprobadas unánimemente, siendo confirmadas por el obispo de Roma, Bonifacio II, que ya iba gradualmente aumentando su poder. 3. La Iglesia de Roma. Tras la muerte de Agustín, sus discípulos mantuvieron su doctrina, pero pronto comenzaron a dibujarse dos tendencias opuestas, cuyas victorias y derrotas oficiales fueron sucediéndose según el talante de los papas y de los concilios regionales. Varias desviaciones habían entrado en todas ellas: el sacramentalismo, la necesidad de la confesión auricular para recuperar la salvación, etc. Donde la autoridad de Agustín se mantenía, prevalecía la doctrina de la gracia irresistible y de la predestinación soberana de Dios, voluntarismo. Donde prevalecían las corrientes de los llamados padres de la Iglesia de Oriente, como Jerónimo, Crisóstomo, etc., prevalecían también las doctrinas favorables al libre albedrío y a la presciencia divina como origen de la predestinación. Las tres principales escuelas de pensamiento dentro de la Iglesia de Roma han sido: A. La molinista, de Luis de Molina, 1535 al 1601, común entre los jesuitas. Sostiene que la caída original no afectó a las facultades naturales del hombre, que éste puede disponerse de algún modo a la gracia, que la eficacia de la gracia depende de la cooperación del albedrío, que Dios salva o condena según prevé lo que cada uno va a hacer. B. La agustiniana, propia de los frailes agustinos, sostiene la incapacidad natural del hombre para la salvación y la eficacia psicológica de atracción, Juan 6:44, versículo del que Agustín hizo una fascinante exégesis, de la gracia salvadora. También sostienen una predestinación lógicamente anterior a la presciencia. En cuanto a la perseverancia, se ven obligados a admitir las enseñanzas de Trento, no muy acordes con las de Agustín. C. La dominicana o tomista, propugnada especialmente por los frailes de la Orden de Predicadores, fundada por el español Domingo de Guzmán, orden a la que perteneció Tomás de Aquino. Sostiene también la incapacidad natural del hombre, enseña la eficacia física, en virtud de la radical indeterminación de la voluntad humana, de la gracia y la predestinación lógicamente anterior a la presciencia. D. Es digna de mención la doctrina de Alfonso de Liguori o Ligorio, fundador de los redentoristas, que sostiene una posición intermedia entre el molinismo y el tomismo, diciendo que a todos se da gracia suficiente para orar y al que ora se le da gracia eficaz para salvarse. De ahí la máxima: el que ora se salva, el que no ora se condena. Cuestionario. 1. ¿Qué sostenía el pelagianismo respecto a la condición humana original, al poder del albedrío y a la necesidad de la gracia? 2. ¿Cómo nació el semipelagianismo? 3. ¿Cuál es su doctrina respecto al poder del albedrío, la necesidad de la gracia y la situación de los niños? 4. ¿Cómo se desenvolvieron estas doctrinas en la Edad Media? 5. ¿Qué dicen sobre la gracia y el albedrío jesuitas, agustinos, dominicos y redentoristas?